Hermanos, Dios les bendiga. Buscamos en nuestras Biblias en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice de esta manera: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, en quien constituyó heredero de todo y por quien hizo el universo. El tema de esta ocasión es Dios habla hoy. Podríamos preguntarnos cómo Dios nos está hablando o cómo podemos escuchar nosotros la voz de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que es a través de sus escritos que tenemos en nuestras manos, que es la Santa Biblia. Hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que Dios hablaba a los profetas de manera directa para que ellos presentasen el mensaje al pueblo suyo. Y de esa manera tenemos ahora escrito todas esas enseñanzas de parte de nuestro Dios que escribieron los profetas. Por eso a mí me llama mucho la atención cuando encuentro el texto de Proverbios 3, versículo 1, donde dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos. Eso es el deseo de Dios, que nosotros siempre estemos con ese deseo en nuestro corazón de guardar los mandamientos de Dios, de meditar en ellos y de practicarlos también. En el Nuevo Testamento encontramos también enseñanzas preciosas escritas en este sagrado libro que nosotros tenemos como la bendición más grande que nos ha dado Dios para poder escuchar su voz cuando nosotros empezamos a meditar en él. En San Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando Jesús está hablando allí de escudriñar, no está diciendo que nosotros ahora nos pongamos a leer la Biblia, sino Él dice escudriñar. Es lo que nosotros ahora podemos decir con nuestras propias palabras: estudiar. Es muy diferente a leer. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, tomamos un tiempo adecuado para la meditación, para razonar realmente lo que el texto nos está diciendo, y de esa manera nosotros poder entender el mensaje que encierra para el bienestar de nuestra vida espiritual. Es por ello que nosotros necesitamos entonces estudiar la palabra de Dios para poder escuchar su voz. ¿Qué es lo que Él quiere enseñarnos en nuestros días? Ahora que estamos atravesando la pandemia, podemos nosotros meditar claramente y encontrar que Dios está permitiendo esto para que su palabra se cumple a través de ella, todo lo que está escrito. Es por esa razón, hermanos, que nosotros necesitamos dedicar un tiempo a escuchar la voz de Dios. Quiero terminar con un precioso testimonio, las palabras de un anciano. Este ancianito decía: yo cuando despierto en la madrugada hablo con Dios, y después de hablar con Dios yo permito que Él me hable a mí. Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esto, es una realidad realmente lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios para poder escucharle a Él. Solamente estudiando su palabra podemos nosotros escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos enseña? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros a través de su enseñanza escrita que tenemos en nuestras manos? Somos realmente dichosos porque contamos con la escritura de Dios inspirada por Él para nuestra enseñanza, para que nosotros podamos tener así un crecimiento espiritual y de esa manera mantener nuestra fe firme en el Hijo de Dios en quien hemos creído, porque Él es el que ha venido para rescatarnos del pecado y perdonar todas nuestras iniquidades y así darnos la vida eterna. Dios nos tiene preparado muchas cosas que nosotros podemos encontrar estudiando la palabra de Dios. Hermanos, estudiemos la palabra de Dios, porque Dios quiere realmente que nosotros le escuchemos a cada vez más realmente de cuál es su voluntad para cada uno de nosotros. Es por ello que en la meditación de la palabra de Dios nosotros podemos crecer
crecer en conocimiento por una parte y fundamentar nuestra fe en Jesucristo por el otro lado. Y de esa manera podríamos hablar de un crecimiento espiritual. Hermanos, no descuidemos la lectura de la palabra de Dios. Meditemos en ella para poder estar siempre escuchando la voz de Dios. Que Dios les bendiga. Amén.